Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a Proyecto Puente, los que se van conectando, los que van ingresando, los que van, por supuesto, interactuando. Saludos en este miércoles, ombligo de semana 16 de marzo. Y gracias por estar con nosotros por todas partes desde las 6:45. Les recuerdo en el canal de YouTube. Suscríbase, es gratis. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, su pantalla plana, en su teléfono celular. Usted se va a subir a su auto. No le interesan los temas que estamos hablando, que vamos a abordar. No se quiere perder las entrevistas, las notas, los análisis. Se va a subir a su auto en el sistema Bluetooth, le recuerdo, ahí usted se puede ir escuchando como Proyecto Puente en el sistema Bluetooth de su auto. Estamos también en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, Twitter, Instagram también como Proyecto Puente, en TuneIn como Proyecto Puente, en TikTok, @Alberto Medina, ahí nos sigue. Estamos también, por supuesto, ahí con presencia, interactuando o ingresando en TikTok, en podcasts como Proyecto Puente, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. A partir de mañana lanzamos con Patricia Godoy, con la periodista Patricia Godoy, que se une al equipo de Proyecto Puente, ahora en formato podcast con sus trabajos. Estuvo también acá trabajando y colaborando con Proyecto Puente el año pasado. Recuerda usted la pieza documental que le hicimos aquí en Proyecto Puente. Ahora ella viene con una propuesta de podcast que mañana le vamos a presentar. Estamos en el 88.1 FM La Voz del Pitic. Buenos días. 101.5 FM en Moctezuma y toda la sierra, por todas partes presentes. Ahí en proyectopuente.com.mx le invito a leer a Carlos Sánchez, Caminar por la Garmendia. Voluntario, voluntad. Carolina Araiza escribe. Fernando Celis, la carta del presidente mexicano al Parlamento Europeo, ahí en proyectopuente.com.mx, como siempre, artículos importantes que le estamos exponiendo. Carlos Sánchez, Descender la cuesta, con el olor presto para el trajín del día. El vaticinio de un café en el mercado. Acompañar los pasos con el rumor del barrio que es el cerro. Desde la más profunda mirada hacia el horizonte que se dibuja desde siempre. Acudir a la cita impostergable de las arterias de la ciudad. Desde temprano, antes que el sol caliente o después de que las sombras que dan las casas grandes se apaguen. Ir al encuentro con la alegría de esas imágenes sempiternas, dice Carlos Sánchez, las que habitan en la memoria y las que aún permanecen. El otrora Gran Taco, que es la cantina y por modernidad ahora nombran Barra Hidalgo. Saludar al Club Obregón, donde por años acudimos a bodas y quinceañeras. Recuerdo que una vez se hizo un tiro y al compa Diablo lo traían de las greñas adentro del baño. El Kiko lo madrió, así escribe porque es literatura, lo que escribe con su gran pluma Carlos Sánchez. De no ser porque el loco guapo se puso trucha y brincó a paro, el diablo no la cuenta. Le recomiendo mucho la columna. Saludar luego los vestigios del cine Noriega, a un lado de Radio Sonora, contiguo al Colson. Agarrar aviada hacia el norte y encontrar la calle Cerdán. Y ahí en los vestigios del cine Noriega, aprovechando la aviada, está el Corazón de Hermosillo, ahora el Árbol de Vida y todo como ese corredor cultural, culinario que se ha vuelto desde la Plaza Hidalgo hasta el final del Boulevard Hidalgo. Es otro Hermosillo. Le recomiendo mucho las crónicas de Carlos Sánchez, de la pluma de Carlos Sánchez, que cada miércoles con sus escritos que ahí publica en proyectopuente.com.mx. Ahorita les sigo informando de última hora. Me están confirmando por acá un terremoto que me dice por acá Denise Robles. A ver si está por acá. CNN en español. RT en español. Primeras imágenes desde Japón tras el terremoto magnitud 7.3. Actualidad RT nos está diciendo por acá, a ver, hasta ahorita no sé si hay fallecidos, Denis, todavía no. Hasta no tenemos. Bueno, esperemos que no y que todo sea pues prácticamente el susto, ¿no? El susto de estas noticias que damos. Está por acá el ombudsman, el nuevo defensor de los derechos humanos en Sonora, en este organismo que se creó por allá en los 90, en los tiempos de Carlos Salinas, que de ahí fue un contexto internacional también, donde se señalaba a México una ausencia de derechos humanos. Le estoy hablando hace 30 años ya. Sonora ha evolucionado y hemos visto siempre que pues el ombudsman cambia gobierno de Sonora, llega un ombudsman nuevo. Diferentes perfiles que han desfilado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora
Pues Luis Fernando Rentería, a quien le damos la bienvenida aquí en Proyecto Puente, el doctor Luis Fernando Rentería. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Primero, preséntate con el auditorio, porque antes de empezar la entrevista, ¿quién es Luis Fernando Rentería? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Primero. Soy aquí, originario de Hermosillo. Aquí estudié la primaria en el Colegio Sonora, luego en la secundaria 24, en el Covach Villa de Ceris, y soy sobre todo muy orgulloso egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. Después ya tuve oportunidad de salir a estudiar fuera del país y me doctoré en Derechos Humanos en Italia. En Italia. En Italia. ¿En qué universidad? En la Universidad de Palermo, en Sicilia. En Sicilia, Sí, Palermo. sí, sí. A ver, interesante el perfil. ¿Eres doctor en? Derechos Humanos. En derechos En Derechos Humanos. humanos. ¿Y cuánto tienes ejerciendo? Porque después ejerciste. A ver, platícanos un poco. ¿Esa es tu preparación académica amplia y después en el servicio público o tus prácticas? Sí, he trabajado en los últimos 15 años en tribunales. Trabajé 9 años en el Supremo Tribunal de Justicia de aquí de Sonora, en un trabajo estrictamente práctico, proyectando sentencias de apelación. Además, en un momento en el que se estaba implementando en los tribunales la reforma constitucional en derechos humanos de 2011. Trabajé también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en los últimos 5 años he trabajado de tiempo completo para el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de realizar una labor práctica en los 3 ámbitos de protección de los derechos: el local, el federal y el internacional. Por lo que veo exactamente, una perspectiva local, nacional o estatal, nacional e internacional, Internacional. la que te asiste, Luis Fernando. ¿Cuántos años tienes? 38. 38 años, joven. Yo creo, ¿serás el más joven electo o no? No lo sé, no lo sé, no lo El- sé. Creo que ya hubo un presidente de 30 y tantos años antes, ¿no? Pero tre- no sé si sea el más joven. 38 años. ¿Tiene familia el ombudsman? Sí, una bebé de menos de 2 años. Una bebé. Sí, Para dar estamos dando el perfil, sí, tenemos sí, que presentar, porque a sí, lo sí, mejor es tú, tienes una trayectoria en vamos, en el aspecto legal de derechos humanos, sí. pero yo creo que es el primer puesto público o expuesto públicamente, Así ¿sí? es, sí, definitivamente, definitivamente. ¿Cómo es que llegaste? Porque no te veíamos en escena con esa trayectoria y cómo Ajá. es que te lograste meter en estas ternas. Bueno, la verdad es que fue Salió la convocatoria y dijiste, me voy a registrar. y de última hora además. Entonces, la verdad, creo que fue un proceso interesante. Creo que tal vez el donde hubo mayor participación. Yo creo que eso queda en evidencia con todas las personas que participaron. Transparente, donde creo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso realizó una labor de mucho detalle, de mucha publicidad y pues decidió que el perfil mío era el apropiado para desarrollar esta función, ¿no? Oye, pues casi nadie se enteró ni de los detalles ni de la publicidad del proceso, es decir, pero ¿fue público esto Sí, o sí, quién sí, lo hizo? claro. Porque O el sea, Congreso ni informa, ni parece, ni se parece que hay actividades ni nada, ¿no? Digo, salvo que tú lo digas, es lo contrario. desde mis perspectivas, sí. De hecho, si revisamos las conclusiones de la comisión que presentó al Pleno del Congreso, fue una conclusión extensa de todas las personas que se manifestaron, que participaron. Fueron en origen 27 personas, después quedaron 20, después un grupo de 20 27 27, si no mal recuerdo, ¿no? 27 y luego de ahí a ti te tocó exponer. De esos 27 hubo 20 personas que son los que cumplieron los requisitos, y luego finalmente el Congreso recomendó al Pleno que eligiera entre 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres, y ahí fue donde yo quedé electo, ¿no? Fue una exposición pública, fue un examen, como para que la gente entienda, porque Sí, digo, te tengo que poner en perspectiva, pues son claro. temas a lo mejor que tú y el sector, pero la gente que nos está viendo ahorita dice, ¿cómo que de repente hay más con un Congreso que no informe, que está paralizado, es decir, en materia de comunicación y no se sabe nada? Ujú. Por eso, ¿cómo fue en tu exposición? ¿Cómo es que alguien con una gran trayectoria, sin duda, pero llega a ser ombudsman? Lo elige la comisión, Ujú. eh, tu ponencia fue la que más, a lo mejor, Fueron varios elementos. Es un proceso que duró poco más de un mes, ¿no? Desde que se presentó la convocatoria hasta que finalmente eligió el Congreso. Durante ese mes se presentaron, pues, todos los antecedentes académicos, profesionales, con comprobantes que tuvo que analizar el Congreso uno a uno para ver si ese perfil era real y era apropiado. Luego
tuvimos que presentar un proyecto de trabajo, ¿no? donde pues tratáramos de convencer a la comisión y luego al Pleno del Congreso por qué ese es el camino que debía seguir la comisión. Y finalmente hubo una exposición pública ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de todos y cada uno de los participantes, presentándonos, ¿no? Exponiendo nuestro perfil, ¿no? La idoneidad de nuestro perfil para presidir la comisión, exponiendo también el proyecto de trabajo, y luego las mismas diputadas y el diputado integrante de esa comisión nos hicieron preguntas respecto a temas concretos, ¿no? Pues, de problemas de derechos que tenemos ahorita en Sonora. ¿Quién preside la comisión de La diputada Diana Karina Barreras. la carrera Sí. Barreras? Mucho gusto también a la comisión, digo, porque para que vea la gente cómo es el proceso, Ujú, es importante que le quede claro que la gente cómo es electo, cómo llega el ombudsman. ujú. Otra situación, el, hubo sectores, hubo muchos comentarios que se impuso la línea de Morena, que fuiste electo porque fue Morena quien te llevó. Amelia Irureta, por ejemplo, uno de ellos, Amelia Iruretagoyena, que es la que vamos a tener ahorita. Hay molestia por tu elección en el sector femenino. ¿Qué les dices al respecto? ¿Fue Morena, fue una alianza con Morena que te llevó a ser ombudsman? Yo nunca he tenido una participación política partidista. Como te digo, fui estudiante de Derecho de la Universidad de Sonora. Cuando uno es estudiante, tú recordarás, tú también egresaste de ahí, pues se van definiendo esos perfiles políticos, y algunos incluso ingresan desde ese momento. Yo nunca participé en ninguna actividad política partidista, nunca he formado parte de un partido político, no tengo ningún tipo de relación política, no conozco hasta el día de hoy al gobernador de Sonora personalmente. Acabo de conocer al secretario de gobierno hace el día de ayer, ya De electo. electo. Ya electo. Y entiendo esas susceptibilidades. Creo que hay antecedentes que nos llevan a pensar eso, pero yo lo que puedo decir es que mi perfil, mi trayectoria, se puede revisar a detalle, ha sido en la academia y en los tribunales. Nunca he tenido una vida de partidista ni nada que indique pues que tengo una alianza con algún partido para imponer eso, ¿no? O sea, Y luego, descartado, no fue Morena. Entonces no fue por una alianza con Morena, yo no tengo, compromisos que el ombudsman haya hecho con Morena, con la línea no, Morena. no, 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 no. Y respecto al tema de género, pues desde luego que no solo lo entiendo, sino que lo comparto, ¿no? Creo que son los temas en los que hay que incidir. Yo particularmente manifesté en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que es un tema que me preocupa, es un tema prioritario, es el tema número uno. Uno de las primeras acciones que estoy intentando implementar es tener un equipo de trabajo con paridad de género, con paridad real. La comisión desde ayer es una comisión de puertas abiertas para todas las personas que quieran acercarse, particularmente los colectivos de mujeres, de grupos que protegen Ahorita voy derechos. con eso. Ahorita Sí. voy con tu plan porque sí es interesante, obvio, Ujú, porque me digas qué le presentaste a los diputados y qué vas a hacer. ujú. Porque antes de eso, porque es importante tus argumentos. A ver, eh, siempre yo decía al inicio del programa y hemos visto que cuando llega un ombudsman, se pone al servicio del gobernador en turno o del gobierno en turno, del Estado en su conjunto. Es decir, y tú lo sabes, digo, sí o no, digo, estás consciente de la imagen, del desempeño que en momentos de la historia han sido claves y hemos visto un ombudsman que va y se alinea a los intereses del gobierno en turno. No se mueve nada si el señor gobernador o gobernador en turno no lo aprueba. Si hay un caso que vaya afecta a los intereses del gobierno o del gobernador o de algún funcionario de alto nivel, no sale. Y la comisión se vuelve de parapeto, se vuelve una extensión el sexenio pasado fue una extensión del secretario de gobierno, por ejemplo. Yo te pregunto en este contexto, tú no lo puedes decir tal vez, yo sí, porque nosotros lo vivimos. En el sexenio de los panistas ni se diga. Es decir, y antes siempre ha sido así. ¿Tú qué ofreces diferente en materia política? ¿Vas a ser un ombudsman que diga lo que el señor gobernador diga, lo que Morena diga, lo que Palacio diga, o vas a ser un ombudsman que realmente defienda a los ciudadanos? La Comisión de Derechos Humanos tiene una función constitucional muy claramente definida, un marco constitucional con facultades muy concretas, que han sido además los temas de estudio para mí, de los últimos 20 años, pues desde los estudios de licenciatura.
Yo no puedo, para mí no es una posibilidad arriesgar mi nombre para empezar como persona en la academia, ¿no? Creo que me quedan muchos años por dedicarme a esto más allá del tiempo que vaya a estar en la comisión, ¿no? Y siento una responsabilidad muy grande porque la comisión cumpla por fin esa función. Desde luego entiendo el desencanto social y claro que lo puedo decir y lo tengo que decir así de frente. Claro que ha habido comisiones de derechos humanos muy recientes además, que no han cumplido con esa función constitucional. Hay luego antecedentes, a lo mejor si quieres muy remotos, pero sí las ha habido de presidentes de comisiones de derechos humanos que han hecho el trabajo. Pienso en el primer ombudsman, el maestro García Ocampo, que además le tocó sentar las bases de una comisión en un contexto político muy complicado y que hasta el día de hoy, 30 años después, se sigue reconociendo, ¿no? Entonces, también hay un antecedente, al menos un antecedente muy claro de que Positivo. las cosas se pueden hacer bien y para allá van encaminados todos mis esfuerzos. No participé en este proceso para hacer las cosas de forma incorrecta, ¿no? Entonces, si un funcionario te comprometes de alto nivel, de cualquier nivel, o te llega una queja de un ciudadano que involucre hasta el más alto nivel, ¿no te vas a detener? Es mi responsabilidad como servidor público, es un mandato constitucional y eso yo lo entiendo que debe ser así. Ahora, eso no significa que yo tenga que andar por el mundo, en el mundo de las imprudencias, ¿no? Creo Totalmente. que Ni queremos, no, hay que imagínate. ser sensatos, hay que ser prudentes, se trata de concretar la protección de los derechos y esa protección de derechos se puede obtener a través del diálogo, ¿no? De intermediar entre la autoridad y la persona que está siendo vulnerado su derecho y ese es el mejor camino. Además, sí es aceptable porque hay derechos o hay vulneraciones de derechos que no son negociables bajo ninguna circunstancia. Bueno, en realidad ninguna la es, pero hay unas de una gravedad tan fuerte que tienen que enfrentarse inmediatamente pero si hay alguna que se pueda resolver a través del diálogo, desde luego, pero en los casos extremos en que no se pueda llegar a eso y desde la comisión tengamos la convicción de que ese derecho se tiene que tutelar, pues ejerceremos todas las facultades que se tengan, ¿no? Voy a hacer un corte, sigo con el nuevo ombudsman en Sonora, el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estoy hablando con el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me dice que tiene muchas entrevistas también que atender. No sabíamos. Nosotros queremos hacer entrevistas largas como nos gusta. Bueno, vamos por el respeto también a los demás colegas. Pues son muchas entrevistas, Fer. Entonces, para la próxima, para que me digas tu plan. Yo creo que es importante saber cuál es el plan por lo pronto me quedo con que vas a ser alguien independiente a los intereses de Palacio de Gobierno, de los funcionarios en sí, porque sería, imagínate, muy lamentable que asistiéramos, el sexenio pasado fue una extensión de la Secretaría de Gobierno, y si ahora se vuelve una extensión del Congreso o de los morenistas o algo, imagínate cómo quedaría la institución, ¿no? Pero veo tu formación. Te pregunto, que igual Amelia ahorita lo va a sacar, Amelia lo escribió, ¿cuál es tu versión de lo que sucedió sí, ¿cómo se llama? Aquí en Capilla del Carmen, decía Amelia Iruretagoyena, ella denunciaba, se impuso la línea de Morena, se impuso la línea en el Congreso, denunciaba un desaseo que hicieron los diputados en el proceso, ya diste tu versión, pero también que tú tuviste un comportamiento inapropiado con los vecinos de la Capilla del Carmen, con los sacristanes incluso, que los agrediste verbalmente y hubo un enfrentamiento con los vecinos ahí. ¿Cuál es tu versión al respecto? ¿Es verdad eso lo que dice Amelia Iruretagoyena? No. Mira, ahora precisamente en el contexto de este proceso, algunos amigos me comentaron, ¿no? que había algún mensaje de Twitter en ese sentido. Y yo lo que te puedo decir es que esto es totalmente falso, ¿no? Yo nunca he tenido ningún conflicto vecinal de ningún tipo. Eh, Crecí en la misma casa desde que soy niño hasta que salí de la ciudad, o sea, se puede ir a preguntar a los vecinos ahí directamente. Creo que lo correcto, digamos, si hay un tipo de incidente, ¿no? Cualquier tipo que sea, incluso que pudiera constituir delito, pues tendría que irse a denunciar y probar. Yo lo que te puedo decir es pues, que es una calumnia que apareció además en un contexto en el que yo estaba presentando un plan de trabajo, ¿no? Y bueno, también es importante precisar, no sé si este sea un factor, pero bueno, lo tengo que decir, que en mi comparecencia ante el Congreso, a la luz de las preguntas que me hicieron
las diputadas y el diputado de la Comisión de Honor y Justicia me preguntaron explícitamente sobre mi posición respecto a derechos concretos de la mujer, de temas concretos de violencia de género, y yo me pronuncié explícitamente sobre la interrupción del embarazo. Ya ves que la Suprema Corte ha dictado recientemente una sentencia muy importante sobre la interrupción del embarazo, sobre la prohibición de no criminalizar a la mujer y también sobre los límites de la objeción de conciencia médica para que las mujeres puedan ejercer a plenitud este derecho. Entonces, yo entiendo que hay grupos sociales que pueden estar incómodos con esta posición. ¿Cuál es tu posición? Mi posición personal, que Sí. no es a final de cuentas la que importa aquí, pero mi posición personal es a favor totalmente de que las mujeres ejerzan libremente y a plenitud esos derechos, pero no solo eso, sino que el Estado tiene la obligación de proporcionar todas las condiciones para que ese aborto se realice en condiciones que no pongan en peligro la vida de la mujer. Tenemos que respetar y aprender a respetar este derecho. Ahora, nada más un comentario más. El tema es que no se trata de una posición personal mía, es una decisión de la Suprema Corte. La Suprema Corte es la intérprete última de la Constitución. Nos guste o no, ese es un Estado de Derecho. Cuando la Suprema Corte ya se ha definido en definitiva respecto a un derecho que está en la Constitución, la discusión se acabó. Y entonces una institución como la que ahora presido, la Comisión de Derechos Humanos, no le queda más que seguir ese parámetro porque ese es el derecho que ha fijado la Suprema Corte de Justicia y tenemos que tener mucho cuidado de promover posiciones de grupos que tienen la expectativa de revertir este derecho que ya se consiguió. Constitucionalmente no es posible, es un derecho que ya concretó la Suprema Corte y con respecto al cual solo se puede aspirar a que progrese, a que haya progresividad respecto a ese derecho. ¿Y sobre la legalización de la marihuana? ¿A favor o en contra? Eso es exactamente el mismo Lo tema. mismo, O porque sea, ya hay. tengo una posición personal a favor, tengo una convicción personal a favor. Creo que es un derecho a la libre personalidad que se tiene que respetar a plenitud, que está en la Constitución, que está en los tratados internacionales de los que México es parte. Pero además la Suprema Corte ya Ya se lo definió. dijo. Entonces, no tenemos que tener. No puedes ir en Ese es contra. un trabajo de divulgación muy importante de la Comisión, porque Exacto. tenemos que apaciguar estos grupos que creen que esos derechos se pueden revertir. No se pueden revertir ya. La Suprema Corte ya decidió, es definitivo, no hay vuelta atrás y lo que nosotros tenemos que hacer es al menos comunicar que ese es el derecho. ¿El matrimonio del mismo sexo, a favor o en contra? Bueno, Que volvemos a yo lo creo mismo. no, y además eso ya más contundente porque afortunadamente en el Estado ya se realizaron las reformas necesarias para que se Muy pueda bien. ejercer a plenitud sin necesidad de acceder a un amparo, ¿no? ¿Conservador o liberal? ¿Cómo te consideras? No me gustan ahí las etiquetas, pero obviamente conservador no lo soy, ¿no? No lo soy. ¿Vas a ser entonces un férreo defensor de los derechos humanos o de los derechos humanos de los funcionarios? No, claro que no. Mira, yo creo que una buena forma de rastrear quién es una persona que, sobre todo cuando nos hemos dedicado a la academia, es ver qué hemos publicado, ¿no? Y yo creo que desde ahí se me puede rastrear bastante cuáles son mis posiciones concretas respecto a los derechos y su protección. Luis Fernando, pues a la siguiente me gustaría, tengo muchas más preguntas que hacerte, pero por respeto a tus tiempos y tus compromisos, que no me gustaría estropear, digo, ya me robé unos minutos más, te invito a que vuelvas y nos hables ya de tu plan. ¿Te parece? Te agradezco muchísimo y desde luego aquí voy a estar. Siempre va a ser una comisión de puertas abiertas, Qué bueno. siempre a disposición totalmente de los medios. Cuando ustedes digan, estoy a sus órdenes. Mucho éxito. Ojalá que sea una comisión diferente. Ojalá verás que que así sí. sea. Ya Claro verás que que sí. sí. Luis Fernando, el doctor Luis Fernando Rentería, con pues este papel que ahora juega como el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los comentarios de la audiencia.